Yo vivía en la calle Noviciado 18 y mi padre trabajó en el Museo del Prado. Estuvo de portero mayor y estuvo de viceconserje. Y en la guerra estuvo mi padre ayudando a sacar las obras y los lingotes de oro que vino de nadie sabe dónde venía, que lo mandaron afuera. Y mi padre lo cargó también. Lingotes, no sé de dónde, me figuro que sería del Banco de España. Y luego de allí nos pasaron a Francia, esto en un sitio cerca, en la parte del norte, que donde tenía las cuadras de la Primera Guerra Mundial. Y allí dormíamos en pajas y comer día a día. Y nos vinimos para España, sí, sin ningún problema. Y mi padre lo mismo. Entonces, como Sotomayor conocía, pues le puso en el puesto que tenía, que cobrar las entradas. Y ahí le denunciaron a mi padre, un compañero suyo, y le juzgaron. Y menos mal que se salvó porque el juez le dio su carrera al padre de mi padre. Y no le fusilaron porque estaban en ese señor. Y conocía al padre y a la madre, a mi abuela y mi abuelo. A Maniel había un taller de escultura de santos y ahí iba a verlo todos los días cuando podía. Y un día salió un señor, me dijo que si me gustaba, que qué edad tenía. Y le dije que tenía, pues entonces tendría entre los 12 y 13 años. Como no podía entrar como aprendiz, estaba como un alumno y había que pagar 5 duros. Y no los tenía, no lo pude hacer. Pues entre el 39 y 40, antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, ir a un taller a aprender con Rigor de Zavala. Me hizo aprender, pero bien, y llorar y rabiar. Porque cuando haces un trabajo y lo ves tan bonito que has hecho, y te cogen y te llegan a la placa, abre así, vamos a ver si está cuadra, ¡pras! A volver a repetir, pues vamos a empezar a repetir. Pues así uno y otro, hasta cuando decía, bueno, bueno, para esto puede valer. Fui oficial, que no me podían dar la categoría por edad, de primera. Me ayudaban los oficiales, me ayudaban el ayudante que era yo, en algunos muebles. No puedo decir eso bien a gusto. Luego cuando entré en el museo trabajaba por las tardes, porque podía ir a cualquier taller, me conocían y me cogían. Yo no entré por mi padre, entré por el Sotomayor, que fui a arreglar unos muebles y estando allí trabajando salió y estuvo hablando conmigo. Y luego ya pues me dijo que si quería entrar en el Museo del Prado, dije que sí. Primero que decía que no, porque era una vida distinta de la que yo llevaba. Pero luego a mi padre se lo dije, hombre, pues siempre estará más. Y entré al Museo del Prado. Y bueno, pues me metí allí por las tardes, pero estuve poco tiempo porque Sánchez Cantón dijo que este muchacho no es para estar en la sala está cualquiera, hay que sacarle. Pues yo estuve haciendo del taller. Pues era un hombre muy fuerte y muy honrado. Muy honrado, le digo esto, muy honrado, porque me acuerdo cuando hacía frío y no tenía el carbón, le decía, oye, ¿me puedes llevar una carretilla? Y la tenía que devolver se la llevaba cuando llegaba el carbón para ir. Y en el momento en el que cogía que había hecho alguna cosa, el que estaba dando las entradas y veía que se había quedado con nosotros, se iba a la calle. Era muy rígido. Sotomayor le llamaba a Franco de tú y Franco le llamaba de usted. Es que tenían los padres
tenían en Galicia tenían una finca y estaban juntas, una del lado de la otra. Y conoció a Franco de pequeño. Iba de caza con él. Eso es lo que he oído, y debía de ser verdad. Y había sido una ley en la cual tenían que entrar oficiales, brigadas y sargentos y alguno más al Museo del Prado. Y me acuerdo que cogió el coche y se fue al Pardo y le dijo que eso no lo consentía y lo cortó. Se conoce que sobraban militares y dijeron, pero ¿cómo luego que los metemos en un sitio a trabajar? Pues ya está. Y en el museo no entraron. Entraron en otro sitio, pues en el museo no entraron. Miran, está ahí, y eso es verdad, Iba con su Manolo, que era el escolta, Manolo me parece que ya era la escolta, y entraba, le daba la entrada y dice, dame el puro. Y le daba el puro, lo encendía, y todo allí pito, pero como veía que no le decían nada, lo cogía y lo tiraba. Buscaba guerra. Sí, eso es verdad, Eso es verdad. Y le decía muchas veces, te voy a fusilar, cacho cabrón. Le decía a la empresa de su escolta, porque no hacía lo que quería. Vino de Cuba y lo mandaron con un cuadro y me lo dieron para restaurar y cuando ya le tenía todo restauradito le voy a dar la vuelta y siento plan, digo, bueno, ¿y ahora qué pasa aquí? Y abrí y había un hueco y habían salido cajas y en esa caja se iban, lo primero que me salió era una dentadura toda de oro y me salieron con pendientes, me salieron con sortijas, había pero cantidad, cogí por lo menos así y así de alhajas, que muchas tenían puesto el precio. Se lo entregué a Sotomayor. Sánchez Cantón, un gran hombre, serio, muy fácil de hablar con él y una buena persona. Hizo la obra no sé si lo he dicho, del techo donde está la huella ahora, que hay un cuadro en el techo, pues tenían que quitar porque era de madera y lo tenían que poner de hierro. Entonces el cuadro, cuando le dijeron de quitarle, dijo no, que le quitaba. Entonces le dije yo, si me da usted permiso, yo se lo quito. Y yo le quité. Y con 2 castillos de hierro hice especie de como una cámara fotográfica y lo fui desclavando y poniendo con papel y enrollándolo. Tenía por lo menos de ancho tenía 4 metros y pico y de largo cerca a los 5. Hice como un enrollo y lo bajé. Hice como una cámara fotográfica. Un rollo de 2 metros y algo. Tuve que unirlo, tuve que pasarlo con un tubo, con una manivela, para irlo recogiendo. Y lo recogí, lo bajé. Y luego para subirle, pues igual, pero lo que pasa es que el cuadro ese está descuadrado. Para ponerle cuadrado era lo difícil. Entonces el albañil le dije que me hiciera sujetas al techo, lo hacen con cola de Milano, y ahí con paciencia pues le subí y después le cosí. Como si eran gajos de, no me acuerdo, de 60 o 70 centímetros, tenía la rebaba, tenía la parte esa del cosido que no la habían cortado, y con eso le cosí en el techo. Pero cuando había llegado al final dije, esto ya he perdido aquí, esto no me ha salido bien. Y cuando me quise dar cuenta hice el cuadro chas, se colocó el solo. Pues me dio una gratificación, pero como ellos dicen que habían estado arriba, que estuvieron como yo, no como yo, no yo haciendo, pero ellos sin hacer.
pues dijeron que yo también lo tenía que dar, y entonces lo que me iban a dar a mí lo repartieron entre todos. Y encima me llevé lo menos que los demás. Cuando estaban con las obras, se coló uno, subí arriba, pero cuando llegó arriba del todo, la solapa que tiene el museo de piedra se quitó, lo enganchó y cayó al suelo. Y nos enteramos porque empezó a decir, madre, madre. Y tenía luego encontrar en el bolsillo que tenían cómo meterse, cómo ir a donde Goya, cómo sacar los cuadros, la desnuda y la vestida, y a dónde los tenía que ir a entregar. Y lo único que vio la policía es que, porque eso lo hicieron casi de medianoche así, vieron que la policía que había allí, que pasaban uno deprisa corriendo para otro sitio, según hace que estaba esperando. Vamos a por un cuadro, ¿te acuerdas que le sacamos que estaba metido? Y cuando lo pusimos encima de las banquetas, estaba levantado todo el cuadro. Y dije, esto no puede salir, esto no puede salir en ningún coche, ni una camioneta, ni en un camión, ni nada, porque esto solo cuando tengo movimiento va a hacer gárgaras. Pero levantado de verdad, ¿eh? Fuimos a comprar gasa, cola y miel y ciencia de trementina, no sé si se puso, no me acuerdo ya. Pero una tabla grande. Y entre nosotros pues estuvimos haciendo todo eso, se le dio, se le calculó, se le puso encima y se planchó con papel, se planchó un poquito, después vimos que lo bajábamos y ya, pero ¿cuántas horas estuvimos allí? Porque el sentar el color nada más que no es estar ahí y darle que te pega la plancha. No, hay que hacerlo lentamente para que no se seque y lo coja la pintura. Pues salimos de noche. Dalí, que hizo una de las suyas, pintó un retrato a la hija de Franco, que está en un caballo de madera. Y se presentó porque no había terminado el cuadro, y en la sala de Velázquez, nos hemos olvidado, pusieron como en el cine, sillas, porque vino la gente de la aristocracia o lo que fuese, y allí se sentaron. Le compraron una paleta, unos pinceles, unos colores, se compró de todo. Y eso es que me hizo mucha gracia, porque se vio para atrás de todo, coge el pincel, nos le dio, y de repente sale como un cohete y le hacen un ojo, ¡chas! Ya está. Y es lo que hizo. He hecho muchas cosas en el Museo del Prado, hay muchísimas cosas. Trabajar en la cosa de carpintería y restaurar muebles algunos, como los sillones que había en el museo, que eran muy bonitos, que eso habían venido lo llevaron de las Cortes. Cuando hicieron la renovación de todo, lo llevaron a las Cortes y se restauraron para el museo. No sé si habrá alguno puesto ahora. Eran de caoba. Pedestales de las esculturas. Hay una escultura que de madera que tendrá una altura, una cosa así, y ese está sujeto, le hice un pelito, poner abajo, la sujeté y luego tenía un tornillo de cascabel para que no la tiraran. Y luego me metieron, tenía los restauradores que me ayudaron, uno fue Tomás y otro Pablo. Pablo es el que reenteló la familia de Carlos IV. Y ahí estuve ayudándolo un poco. Y me dijo que me iba a enseñar y me enseñó. Y luego ya estaba yo reentelando cuadros y cuadros y cuadros. He hecho muchos, pero ya no me acuerdo. Habré hecho en el museo, calculo que entre unos 40 cuadros. Cuando se tiene que hacer un trabajo de esos, hasta que no lo ves al día siguiente en la forración,
cuidado, que te la puedes cargar, te lo puedes cargar. No llega el día siguiente y vas corriendo a ver qué ha pasado. Y ya cuando ves que ya no ha pasado nada, ya te quedas tranquilo. Pero mientras no. Y si son algunos que eran de 2 días, todavía más. Muchas veces he hecho soporte, pero a mi manera. No es la manera que me han querido obligar a hacerlo. Sánchez Cantón ni Sotomayor, ni alguno no quería que se tocaran los cuadros, las tablas. La bajaban abajo porque abajo había en verano humedad. Y entonces las tablas se mantenían mejor. Entonces yo veía que la dilatación de los cuadros tienen que ser con tensores. La tabla por general hay un sector que es dura, entonces tarda más en coger la humedad. Pero eso se lleva y en el momento que el cuadro quiere ensanchar, ensancha, pero le ensancha poco a poco para que no... Y luego en el invierno es lo mismo. El invierno viene, en verano viene y ya cuando se va a meter le va llevando él. Porque cuando empieza la primavera la madera empieza. Le va llevando y le controla. Muchas exposiciones había que quedarse por la noche, que eso en un lago había que quedarse por la noche. Porque, aunque parezca mentira, me tocó en el donde yo riesgo. Y aquello parecía que te miraban y que iban a salir. Es muy bonito, ¿eh? Aunque parezca mentira, es muy bonito estar mucho por la noche, solo, pero precioso. Parece que te miran, parece que salen del cuadro. A lo primero te da un poco, pero luego continúas y sí, eso es cierto, ¿eh? Pero es muy bonito. El que pueda que lo haga, que es muy bonito, pero solo, persona sola. Y al pintor que le gusta a lo mejor a él. Es verdad que parece que tienen vida, ¿eh? Pero vida, parece hasta que se mueve. Venía el regueco de la parte de atrás que se habían estado haciendo y pasó por la sala donde estaba la Velázquez y yo venía al lado y cuando vi que pasaba y miré, es que se le comió la luz. Será mentira, no será mentira, pero verdad que se le comió la luz. Le daba luz el cuadro, daba reflejo. Sí, es verdad eso, ¿eh? Ha sido un pintor de los más grandes. Habrá hecho cosas malas, pero la mayoría son buenísimas. Y el colorido, y el dibujo, la limpieza en el dibujo, que es muy importante, el color, tan bueno como Velázquez. Sí, no es que sea mejor ni peor, cada uno son distintos, cuidado. Yo no digo que Velázquez es número uno también, pero son distintos totalmente. Hay muchos pintores muy buenos en el Prado, pero falta el taller del Conde de Orgaz. Ahí tiene que estar en el museo. Estaba de vacaciones. Me llamó el señor Pérez Sánchez para que fuera de profesor y me dijo 3 meses. Digo, mire usted, en 3 meses no puedo enseñar a nadie, es perder el tiempo. Y entonces anduvo y consiguió estar cuántos años. Hay gente que está trabajando, Pepe está trabajando en el Museo del Prado, me alegro mucho, y va muy bien y creo que es muy bueno. Y luego tengo en el Reina Sofía, hay 2 o 3. Mi obligación era cumplir y enseñar. Y entonces pues me quedaba por la tarde y nos quedábamos 8 horas. ¿No es así? No los cobraba, ¿eh? A mí no me importaba. Porque no, porque entonces estaba disfrutando. Y hay días que no he comido, ¿eh? Sí, la máquina es buena para coger un tablón y cortar los palos que necesites y labrarlos y dejarlo que se labrado. Lo demás lo haces a mano y la cosa tiene vida.
un trabajo, hacer sea pintura, sea escultura, sea lo que quieran, si no le das vida, no vale para nada. No esté mejor o peor hecho. Vida. ¿Verdad que se puede dar vida? Tú ves una figura, te da vida, hace pensar. Y eso es lo más bonito. Pues he aprendido a ver muchas cosas y muy importantes en lo que es la pintura. Yo no estudié pintura tampoco, pero se ve. Que se fijen en lo que está pintado. En un día no se puede ver, si lo quieres ver bien, 2 o 3 cuadros, pero como mucho. Hay que sentarse y ver, porque son detalles, cada cuadro tiene, tú ves un detalle y yo veo otro. Es todo distinto por completo. No se puede aburrir a nadie del museo. En el momento que te entra, te engancha. Y ahí se terminó todo, empieza y ahí se terminó todo. Sí, es cierto. Y que dejé el museo y me vine abajo. El museo ha sido para mí lo más grande.